¿Qué harías si te encuentras frente a un abismo financiero, mirando a los ojos a la ruina total, sin ninguna salida humana o lógica a la vista? Imagina por un instante que es el último día del mes. El reloj avanza con una crueldad implacable. Miras tu cuenta bancaria y el saldo es un cero absoluto y aterrador. Sobre tu mesa de noche, una pila de facturas amenazantes y una carta de desalojo con letras rojas te recuerdan que, si mañana no pagas, tú y tus hijos dormirán en la calle. Las puertas se han cerrado. Los amigos no pueden ayudar. El banco te ha negado el préstamo. Has vendido todo lo que tenía valor, pero aún así no es suficiente. El pánico te asfixia. El aire parece no llegar a tus pulmones y el peso de la desesperación te dobla las rodillas. Te rindes. Lloras en el rincón más oscuro de tu casa y haces una oración desesperada pidiendo un milagro que parece imposible. Y entonces, a la mañana siguiente, encuentras un sobre blanco ordinario tirado en el suelo de tu entrada. No tiene nombre, no tiene remitente. Lo abres con manos temblorosas y dentro encuentras dinero. Pero no es solo dinero. Al contarlo, te das cuenta de que no falta ni sobra un solo centavo. Es la cantidad exacta, precisa y milimétrica que necesitabas para salvar tu vida. Lo que estás a punto de escuchar no es una fábula inventada ni un guión de película. Es una historia real y estremecedora que desafiará toda tu lógica humana y te demostrará que el creador del universo conoce hasta el último detalle de tus deudas, tus lágrimas y tus miedos. Si alguna vez has sentido que Dios te ha olvidado en medio de la escasez, si estás atravesando un desierto financiero o si sientes que tu fe está a punto de apagarse, te ruego que escuches cada palabra de este mensaje, porque al final de este relato comprenderás que para el Dios que servimos, las matemáticas celestiales nunca fallan. La vida de Marta no siempre había sido una batalla campal por la supervivencia. Hubo un tiempo en el que su hogar estaba lleno de risas, de planes a futuro y de la seguridad de que el mañana siempre traería pan a la mesa. Pero la vida, en su impredecible fragilidad, puede cambiar el guión en un abrir y cerrar de ojos. Hace apenas 2 años, una enfermedad repentina y devastadora se llevó a su esposo, Carlos. No solo le arrebató al amor de su vida y al padre de sus 2 hijos pequeños, Mateo y Lucía, sino que dejó tras de sí un huracán de facturas médicas, deudas funerarias y un vacío económico imposible de llenar. Marta, una mujer de fe inquebrantable pero de cuerpo frágil, se vio de repente sola, sosteniendo las columnas de un hogar que amenazaba con derrumbarse. Consiguió 2 trabajos. Por las mañanas limpiaba oficinas en el centro de la ciudad, frotando pisos hasta que sus manos se agrietaban y sangraban. Por las noches, cosía ropa por encargo bajo la luz mortecina de una lámpara en su sala mientras sus hijos dormían. Dormía apenas 3 horas diarias. Su rostro, antes lleno de luz y juventud, comenzó a marchitarse bajo el peso aplastante del estrés crónico y la privación del sueño. Pero ella nunca se quejó. Cada vez que el cansancio amenazaba por paralizarla, entraba de puntillas a la habitación de sus hijos, escuchaba el ritmo suave de sus respiraciones y encontraba la fuerza para seguir adelante. Sin embargo, el mundo material no tiene piedad de las buenas intenciones. Por más que Marta trabajara hasta el agotamiento, las matemáticas no cuadraban. La inflación, el costo de los alimentos, los zapatos que sus hijos rompían, todo sumaba en contra. Llegó un crudo mes de invierno en el que la tormenta perfecta se desató sobre su vida. El arrendador del pequeño apartamento donde vivían perdió la paciencia. Le entregó un aviso legal de desalojo. Si no pagaba los meses atrasados y los intereses moratorios antes del viernes a las 5 de la tarde, la policía los sacaría a la calle. Al mismo tiempo, el aviso de corte de electricidad y agua llegó por debajo de la puerta. Esa noche, cuando los niños finalmente se durmieron después de una cena escasa, Marta se sentó en la mesa de la cocina. Desplegó todos los papeles, facturas y avisos legales bajo la luz parpadeante de la única bombilla que mantenía encendida para ahorrar.
Tomó un lápiz desgastado y un trozo de papel. Empezó a sumar. Sumó la deuda del alquiler. Sumó el aviso de la electricidad. Sumó el agua. Sumó los recargos por pago tardío. Volvió a sumar para estar segura. El número final apareció en el papel, subrayado con fuerza. $1,427.35. No era una cifra redonda, era una cifra fea, exacta, y para Marta, astronómicamente inalcanzable. Tenía exactamente $12 en su cuenta bancaria. Faltaban 3 días para el viernes. El reloj comenzó a hacer tic-tac en su mente, no como un medidor de tiempo, sino como el sonido de una bomba a punto de estallar y destruir el único refugio que sus hijos conocían. Los 3 días siguientes fueron un descenso en espiral hacia la locura y la desesperación. Marta hizo lo que cualquier madre desesperada haría: tragarse el orgullo hasta la última gota. Al amanecer del miércoles, se puso su mejor vestido, que ya estaba raído en los bordes, y caminó hasta la sucursal bancaria del centro. Se sentó frente a un oficial de crédito, un hombre de traje impecable que la miró con lástima clínica. Con la voz temblorosa, le explicó su situación y le rogó por un préstamo personal. El hombre tecleó su número de seguro social en la computadora. Los ojos del oficial se posaron en la pantalla, luego en Marta, y con un suspiro profesional le dio la peor noticia. Su historial crediticio estaba destruido por las deudas médicas de su difunto esposo. El sistema la rechazaba automáticamente. No había excepciones. Marta salió del banco sintiendo que el suelo se abría bajo sus pies. Caminó bajo el viento helado de invierno hacia las casas de empeño. Se quitó de su dedo anular lo único que le quedaba de valor en este mundo: su anillo de bodas, la alianza de oro que Carlos le había puesto con manos temblorosas hace 10 años. El prestamista, detrás de un cristal a prueba de balas, lo pesó con indiferencia, lo miró a través de una lupa y le ofreció $70. Marta, con lágrimas quemando sus mejillas, aceptó. Pero $70 era una gota de agua en el desierto de su deuda de $1,427.35. Llamó a familiares lejanos, amigos y conocidos. Algunos no contestaron. Otros, apenados, le explicaron que también estaban atravesando tiempos difíciles y no podían ayudarla. La soledad se convirtió en un manto físico, pesado y asfixiante. A medida que las horas pasaban, la ansiedad comenzó a manifestarse físicamente. Su estómago se cerró por completo. Sus manos temblaban constantemente. Cada vez que escuchaba pasos en el pasillo fuera de su apartamento, su corazón se saltaba un latido, aterrorizada de que fuera el arrendador o las autoridades adelantando el desalojo. Llegó la tarde del jueves. Faltaban menos de 24 horas. Marta estaba en la cocina, abriendo los armarios. Estaban vacíos. Solo quedaba un paquete de fideos y media lata de salsa de tomate. Cocinó en silencio, sirvió la cena a Mateo y Lucía y les dijo con una sonrisa forzada que ella no tenía hambre, que ya había comido en el trabajo. Los niños, ajenos a la tragedia que se cernía sobre ellos, comieron felices y se fueron a dormir. Cuando la casa quedó sumida en un silencio sepulcral, Marta volvió a mirar el trozo de papel en la mesa. $1,427.35. El número parecía burlarse de ella. Representaba su fracaso como madre, su incapacidad para proteger a su rebaño. Las voces del desánimo, esas que el enemigo de nuestras almas susurra en nuestros momentos más vulnerables, comenzaron a gritar en su mente. ¿Dónde está tu Dios ahora? ¿No has orado suficiente? ¿No fuiste a la iglesia el domingo? Mira cómo te ha abandonado. Dejará que tus hijos pasen frío en la calle. Tu fe es una ilusión. La tormenta mental era ensordecedora. La lógica humana dictaba el final absoluto del juego. No había cheques en el correo, no había loterías ganadas, no había parientes ricos a punto de morir. Estaba arrinconada, sola y derrotada. A las 3 de la madrugada del viernes, el día del desalojo, la voluntad humana de Marta finalmente se quebró. Se deslizó de la cama para no despertar a los niños y caminó descalza hacia la sala de estar. La casa estaba congelada,
pues la calefacción había sido reducida al mínimo para ahorrar. Marta se dejó caer de rodillas sobre el suelo de linóleo duro y frío. Ya no tenía fuerzas para mantener la compostura, ya no tenía palabras teológicas elegantes ni oraciones estructuradas. Lo que salió de su pecho no fue una oración convencional, fue un lamento agónico, el rugido de una madre herida, un llanto profundo, gutural, que amenazaba con romperle las costillas. Postró su rostro hasta tocar el suelo helado y con las manos aferradas a su propio cabello en señal de desesperación, comenzó a hablar con Dios. No le habló a un concepto distante, le habló al Padre Supremo como una hija que está a punto de ahogarse. «Señor», susurró con la voz ahogada en llanto, cuidando de no despertar a sus hijos. «Señor, ya no puedo más. Se acabaron mis fuerzas. He trabajado, he luchado, vendido mis recuerdos, he suplicado y me he topado con un muro de piedra en cada esquina. No tengo a nadie más que a ti. Si tú no me ayudas hoy, mañana mis hijos dormirán en la acera en medio del invierno. Te lo ruego, Padre, no permitas que la vergüenza y la ruina destruyan a mi familia». Y entonces, en medio de su llanto, Marta hizo algo inusual. En lugar de pedir una bendición económica general o prosperidad, su oración se volvió dolorosamente específica. Levantó el rostro, con las lágrimas brillando en la oscuridad, y dijo: «Padre, tú conoces cada cabello de mi cabeza. Tú sabes que no deseo riquezas, no deseo lujos, solo deseo justicia y un techo para mis hijos. Necesito $1,427.35. Ni un centavo más, ni un centavo menos. Esa es la cadena que me ata. Rompe esta cadena, Señor. Te entrego mi orgullo, te entrego mi miedo, te entrego el control que creí tener. Mi vida es tuya, y el futuro de mis hijos está en tus manos. Hágase tu voluntad». Después de pronunciar ese número exacto en la soledad de su sala, un silencio majestuoso llenó el pequeño apartamento. Marta se quedó acurrucada en el suelo, sollozando hasta que las lágrimas se secaron. Pero a medida que el frío de la madrugada avanzaba, algo sobrenatural comenzó a ocurrir en su espíritu. El pánico que le oprimía el pecho comenzó a disiparse, reemplazado por una paz ilógica, irracional y abrumadora. La situación no había cambiado. Su cuenta bancaria seguía vacía. El desalojo seguía programado para las 5 de la tarde. Físicamente, estaba igual de arruinada, pero espiritualmente, el peso de la montaña había sido transferido de sus hombros frágiles a los hombros todopoderosos de Dios. Se levantó del suelo, volvió a la cama y por primera vez en semanas durmió profundamente las 2 horas que restaban hasta el amanecer. Lo que Marta no sabía, y lo que la lógica humana no puede medir, es que la oración de un corazón quebrantado no se queda flotando en el techo de una sala de estar. Esa oración rompe las barreras del tiempo y el espacio, ascendiendo como incienso directamente al trono de la gracia divina. Y cuando Dios decide responder, mueve las piezas del tablero terrenal de maneras que desafían toda comprensión. Mientras Marta lloraba en el suelo de su cocina a las 3 de la madrugada, a unos 8 kilómetros de distancia, en una zona acomodada de la ciudad, un hombre mayor llamado Arturo se despertó sobresaltado. Arturo era un exitoso empresario jubilado, un hombre de fe silenciosa que llevaba una vida tranquila. No tenía ninguna relación con Marta, no sabía su nombre, no conocía su rostro ni tenía idea de su existencia. Pero a esa hora precisa, el sueño le fue arrebatado violentamente. Arturo se sentó en el borde de su cama, sintiendo una inquietud abrumadora en su espíritu. Intentó leer, intentó tomar agua, intentó volver a dormir, pero una voz inaudible y persistente comenzó a presionar su mente. No era una voz física, era una convicción aguda plantada por el Espíritu Santo. Sentía una urgencia, un empuje divino que le ordenaba: levántate, toma efectivo y ve a esta dirección. Una dirección muy específica en los suburbios de la ciudad apareció en su memoria con claridad fotográfica, una zona a la que no había ido en años. Arturo luchó contra el impulso. «Señor», pensó, «es de madrugada, hace frío, seguramente es solo mi imaginación o algo que cené».
Pero la presión aumentó hasta volverse física, casi asfixiante. Sabía, por años de caminar con Dios, que la desobediencia a la voz del Espíritu trae consigo una pesadez incurable. Se rindió. Se vistió rápidamente con ropa abrigada y fue a su estudio. Abrió una pequeña caja fuerte donde guardaba dinero en efectivo para emergencias personales. «¿Cuánto, señor?», preguntó en el silencio de su estudio. «Saca todo lo que tengas en los bolsillos de tus chaquetas, el dinero suelto en el cajón y lo que hay en la caja fuerte», sintió que le indicaban. Arturo obedeció. Tomó billetes de 100, de 50, de 20, billetes arrugados de $1 e incluso un puñado de monedas de diferente denominación que cayeron al suelo con un tintineo metálico. Condujo su auto en medio de la oscura y helada madrugada. Las calles estaban desiertas. Siguió la dirección que ardía en su mente hasta llegar frente a un viejo edificio de apartamentos en un vecindario humilde. Se bajó del coche, caminó hasta la puerta del apartamento 4B, el corazón latiéndole aprisa, y se detuvo. No sabía quién vivía ahí, no sabía si era un error, pero sintiendo una paz confirmadora, deslizó el sobre blanco grueso por debajo de la puerta de madera astillada. Sin esperar un segundo más, dio media vuelta, subió a su auto y regresó a casa, sin saber que acababa de ser el cartero de un milagro celestial. A las 6:30 de la mañana, el despertador de Marta sonó. Se levantó con una calma que la sorprendió a sí misma. Sabía que hoy era el día límite. Preparó el desayuno para sus hijos, los vistió con ropa abrigada y les dio un beso en la frente. Se estaba preparando mentalmente para la humillación de tener que empacar sus pocas pertenencias en bolsas de basura antes de que llegara la policía. Mientras caminaba hacia la puerta principal para llevar a los niños a la escuela, su mirada se detuvo. Ahí, en el suelo de linóleo iluminado por la débil luz de la mañana que se colaba por la ventana, yacía un sobre blanco. Era grueso, abultado. Marta se agachó lentamente, como si estuviera viendo un mespismo. Sus manos temblaban mientras lo levantaba. Le dio la vuelta. Nada. No había nombre, no había dirección de remitente, ni un solo mensaje escrito. Con el corazón latiendo desbocado en su pecho, abrió la solapa. Y al asomarse en el interior, sus rodillas cedieron. Cayó al suelo frente a la puerta soltando un grito ahogado que asustó a sus hijos. El sobre estaba lleno de dinero. Había billetes grandes, billetes pequeños, algunos arrugados y hasta un puñado de monedas de diferente denominación que cayeron al suelo con un tintineo metálico. «Mamá, ¿qué es eso?», preguntó Mateo, abriendo desmesuradamente los ojos. Marta no podía articular palabra. Las lágrimas brotaron de sus ojos como un geyser. Con manos frenéticas y temblorosas, volcó el contenido del sobre la alfombra de la entrada y comenzó a contar. Separó los billetes de 100, luego los de 50, los de 20, los billetes de $1 y luego con los dedos entumecidos por la emoción, empezó a contar las monedas. 25, 10, 5. Contó una vez. El número la dejó sin respiración. Pensó que se había equivocado por la adrenalina. Lo volvió a contar, alineando cada billete y cada moneda cuidadosamente. El resultado era exactamente el mismo. Miró el techo, levantó las manos manchadas de dinero y polvo y comenzó a llorar a gritos, alabando a Dios con una voz que hizo vibrar las paredes de la casa. En ese sobre anónimo no había $1,500, no había 2,000. Había exactamente, milimétricamente, un total de $1,427,35. $1,427,35. Ni un solo centavo más, ni un solo centavo menos. La suma exacta que había escrito en su papel la noche anterior. La cifra exacta que había pronunciado en la oscuridad de su sala a las 3 de la madrugada. En ese momento sagrado, Marta comprendió la inmensidad del milagro. Dios no solo le había enviado dinero para salvarla del desalojo, Dios le había enviado un mensaje codificado en matemáticas divinas. Al enviarle la cantidad exacta hasta el último centavo de cobre, el Señor le estaba diciendo: «Hija mía, te he escuchado. Escuché tu lamento en la madrugada. Conozco tus deudas, conozco tu dolor.
Conozco el número de cabellos en tu cabeza y tengo el control absoluto de cada detalle de tu vida. Nunca estuviste sola. Marta pagó su deuda ese mismo día a las 9 de la mañana. El arrendador se quedó mudo al ver el dinero en efectivo. La oscuridad fue vencida por la luz de la providencia. A partir de ese día, la fe de Marta se volvió inquebrantable, una roca sólida que ninguna crisis económica podría jamás destruir. Entendió que el sistema humano tiene fallas, que los bancos cierran sus puertas y que los amigos pueden desaparecer. Pero el Banco del Cielo nunca quiebra y nuestro Padre Celestial nunca llega tarde. Su tiempo es perfecto. Si tú que me escuchas hoy estás mirando tus propias deudas, si la angustia financiera te está robando el sueño, si sientes que estás acorralado sin salida y has pensado que Dios se ha olvidado de ti, este testimonio es el sobre blanco que el cielo te envía hoy. Dios sabe exactamente cuánto necesitas. Él conoce tus batallas invisibles. No dejes que la lógica humana dicte tu fe. Cuando tus recursos se acaban, es cuando la provisión sobrenatural de Dios comienza a fluir. Él usará a personas que no conoces, moverá circunstancias improbables y alterará las leyes de la probabilidad solo para demostrarte que Él es tu proveedor fiel. No te rindas hoy. Entrégale a Dios la cantidad exacta de tu dolor, de tu enfermedad o de tu deuda y confía en el Dios de lo imposible. Si este mensaje ha encendido una llama de esperanza en tu corazón, no te vayas sin dejar tu huella. Suscríbete ahora mismo a nuestro canal para seguir recibiendo estas historias que curan. Dale me gusta a este video para ayudarnos a combatir la oscuridad con luz. Por favor, ve a los comentarios y declara con toda tu fe: Dios escucha mis oraciones y Él es mi proveedor. Y comparte este video ahora mismo con esa persona que sabes que está llorando por un milagro financiero. Este podría ser el salvavidas que tanto necesita. Que el Dios Todopoderoso abra las ventanas de los cielos sobre tu hogar y te bendiga hoy y siempre. Nos vemos en el próximo video.